Pues buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este coloquio que forma parte de las jornadas que la Fundación FAES lleva realizando durante esta semana sobre el presente y el futuro de Europa y que tendrán su conclusión mañana con un coloquio sobre la financiación de la transición energética y con la clausura de las jornadas por parte del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Abordamos hoy un asunto de máxima actualidad. Esto, que podría parecer un tópico, no lo es tanto si nos atenemos al discurso del Estado de la Unión que pronunció ayer Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el que puso el acento en varias cuestiones y una de ellas fue, precisamente, el futuro de la política tributaria en la era digital. A nadie escapa que este no es un asunto pacífico. Aquí en España el gobierno socialista puso sobre la mesa un proyecto de lo que se ha dado en llamar la tasa Google y que en su formulación técnica se llama el impuesto sobre determinados servicios digitales. En junio pasado tuvimos la ocasión de debatir sobre este asunto en un webinar, pero hemos querido oportuno abundar en esta cuestión que ya era fundamental antes de la pandemia, pero que ahora, con las estrecheces presupuestarias que se avecinan, adquiere, si cabe, una mayor relevancia. Para tratar esta cuestión tenemos la inmensa suerte de contar con dos expertos en la materia que ya han colaborado con nosotros en el pasado sobre estas cuestiones y a los que les agradecemos sinceramente que hayan aceptado la invitación de la Fundación para estar hoy aquí y arrojar luz sobre un asunto que ni técnica ni políticamente está en absoluto resuelto. Por un lado, me gustaría dar la bienvenida a Estela Raventós. Estela es actualmente presidenta de la AEDAF, Asociación Española de Asesores Fiscales, y acumula una amplia experiencia en el ámbito de la fiscalidad internacional. Es licenciada en Derecho y máster en Derecho Fiscal por la Universidad de Barcelona, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha desarrollado una amplia carrera profesional en el ámbito de la fiscalidad y de la tributación de las empresas y ha sido docente y es docente en instituciones españolas y extranjeras de prestigio internacional. También contamos con la presencia de Javier Santa Cruz. Javier es investigador principal de Civismo, un think tank más que amigo de FAES, yo podría decir un think tank hermano de la Fundación FAES. Javier es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Econometría por la Universidad de Essex, por la que también es doctor en Economía. Es consultor estratégico de empresas y además ejerce como docente también en varias universidades y escuelas de negocios nacionales e internacionales. De nuevo, gracias a los dos por participar en esta sesión, a la que damos comienzo ya sin más dilación. Os pediré, como sabéis, que hagáis una intervención cada uno, pues con la longitud que queráis, sabiendo que toda la sesión va a durar 1 hora y que sería bueno que dejáramos un espacio para que luego los que quisieran, los asistentes, puedan hacer sus preguntas que ya pues os digo que las tendríais que hacer a través del chat y la iremos gestionando y nosotros la iremos pasando a los ponentes. Pues sin más dilación, como he dicho, Javier, tienes la palabra. Muy bien, pues Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Y volvemos otra vez porque este es un asunto que, como muy bien decías, no ha sido resuelto, es decir, es uno de los grandes asuntos a nivel tanto europeo como internacional que es importante abordar y cuanto más tarde lo hagamos, peor será, es decir, es necesario una actuación clara, sobre todo para clarificar algo tan importante en una economía de mercado como es el marco regulatorio y por el marco institucional y por tanto las reglas y las normas a las cuales nos tenemos que atener. Y en ese sentido, haciendo un poco memoria de las cosas que tanto hemos comentado hacia los ciudadanos como también ante los expertos, ante los políticos y las diferentes acciones que hemos ido realizando en estos últimos 2 años. Prácticamente ahora se cumple el 2.º año desde que se presentó el primer anteproyecto de ley de determinados servicios digitales en España, también después de los primeros pronunciamientos que tuvo la Comisión Europea al respecto. Y haciendo un poco de memoria y de repaso de las cosas que en su momento comentábamos y que hemos ido analizando a lo largo de los 2 años, la verdad es que los aspectos técnicos,
jurídicos, económicos y también la propia práctica fiscal de esta figura, tanto concretamente en España, pues creo que ya la hemos comentado hasta la saciedad, de cómo es un impuesto mal diseñado, cómo además se hace bajo un marco de inseguridad jurídica en una parte importante de sus planteamientos y, desde luego, el daño económico que esto genera tanto a los consumidores, a las empresas y, evidentemente, también al conjunto de la economía española. Entonces, como es algo que ya hemos comentado en bastantes ocasiones, creo que sería bueno, si os parece bien, poder ir al fondo de esta cuestión. Es decir, la fiscalidad digital no es más que una parte, es decir, es una de los ámbitos del debate del data, del debate de qué ocurre con la digitalización, en el proceso de digitalización de las economías y muy especialmente de una cuestión geopolítica, que es donde en este momento Europa está situada frente a los competidores americano y chino, ¿no? Y en ese sentido, la herramienta fiscal juega un papel determinante y ese papel es el que tenemos que clarificar. En primer lugar, si vamos definitivamente hacia el consenso en los países occidentales, en el marco de la OCDE, si es necesario tomar algunas medidas preventivas o, digamos, con cierta antelación de a que se produzca este acuerdo, o bien, yo creo que es donde probablemente pues, estemos en este momento, busquemos fórmulas alternativas, busquemos soluciones que sean no solo que cumplan los principios fiscales esenciales, que debemos siempre tenerlos muy en cuenta, sino muy especialmente minimizar el daño que se pueda producir al proceso de digitalización, a las propias economías, que en este momento las europeas están en una posición de debilidad. Por tanto, yo creo que el debate del data, el debate tanto de la propiedad, la gestión de los datos y de los rendimientos económicos que generan esos datos y, por tanto, la susceptibilidad de que sean gravados fiscalmente, creo que es el punto donde estamos y donde yo creo que podemos sacar más provecho de un debate de estas características. ¿Que le demos paso a Estela para que haga una introducción? ¿Sí? Sí, gracias. Sí, bueno, gracias, Javier deslumbra con sus conocimientos macroeconómicos. Los míos son bastante más terrestres porque yo soy abogado y aunque realmente trabajo mucho en la fiscalidad internacional, yo puedo hablar de los impuestos, de la técnica impositiva, aunque también tengo mis consideraciones al respecto. Estoy completamente de acuerdo con Javier que la digitalización progresiva nos ha colocado en un momento, en un marco que hasta ahora desconocíamos. Es decir, respecto de la digitalización, el impuesto es muy importante, pero en el impuesto también concuerdo, es una cuestión geopolítica y es una cuestión de recaudación, pero vaya, la recaudación tampoco va a ser tan inmensa. Es una cuestión geopolítica que deben marcarse en áreas, digamos, de mayor envergadura, como puede ser cuál es el papel de la Unión Europea en este momento, en esto y en otros ámbitos, pero en el ámbito ya en que estamos hablando, en este concreto. Por desgracia, yo creo que la Unión Europea como tal tiene muchos problemas y no se puede decir que todavía exista a nivel político. Los Estados miembros todavía están digamos, procurando atraer el agua a su molino y en la medida de lo posible, aunque impidan, digamos, un proyecto general a nivel de la Unión. Aquí, en el fondo, de lo que se está hablando es de una lucha en la que Europa parece que las ve pasar, pero no sabe exactamente dónde vamos. Yo creo que el problema se ha generado. Dicen voces autorizadas que parece que la OCDE está haciendo progresos. Esperemos que esto sea así, porque el impuesto español que se diseña, que está muy inspirado en la directiva, en la propuesta de directiva, no comporta una técnica legislativa depurada. Yo diría que es un proyecto deficiente.
El problema es que la propuesta de directiva que se hizo en su momento, se hizo, y esto lo sé además con toda seguridad, para empujar a la OCDE a buscar una solución global. Porque está claro que la solución tiene que venir a nivel de todo el mundo. Si un bloque se desmarca, estamos perdidos. Entonces, la OCDE, y yo he tenido que cambiar de opinión, y al principio me horrorizaba la Digital Sales Tax o el mal llamado Google Tax, en realidad es un impuesto, no es una tasa, nosotros le llamamos la tasa Google, lo cual es profundamente incorrecto, es un impuesto sobre determinados servicios digitales. Yo también he dicho y he repetido que para mí un error de concepción original es meter todas las empresas que tienen un contenido digital en un mismo saco. Quizás tendría que haber, en mi opinión, diferenciado unas empresas de otras, es decir, ver hasta qué punto el contenido digital es el que aporta y los usuarios son los que aportan valor. Entonces la OCDE ya empezó este proceso hace ya años con unas buenas explicaciones, pero a la hora de buscar una solución global se encontraron con la oposición de los Estados Unidos. A finales del año pasado, creo que esto ya lo dijimos en la reunión que tuvimos en julio, pareció en septiembre que se había desbloqueado la situación y que se había llegado a una solución con el famoso Pillar One, que era una solución aplicable en principio a prácticamente todas las empresas multinacionales, lo cual para mí, de nuevo, constituía un error. No tiene nada que ver Facebook con Volkswagen. Para las empresas tradicionales tenemos unas reglas que han venido funcionando bien. Para las empresas que son meramente digitales, donde realmente el peso de los usuarios es tan importante, para esas no tenemos instrumentos. Pero en enero, de repente, cuando ya parecía que se había alcanzado una solución, técnicamente para mi gusto muy complicada, porque la fórmula del Pillar One, el punto A, no se entendía, pero bueno, había un principio de acuerdo. De repente Estados Unidos se descolgó diciendo que, bien pensado, ellos querían que esa fórmula o ese pilar fuera optativo, en un claro intento de bloquear de nuevo la situación. Y mira, mientras tanto, las empresas grandes digitales, de las cuales nosotros conocemos las más importantes, que son obviamente norteamericanas, habría que estudiar, esto lo dejo para economistas como Javier, ¿por qué Europa no tiene este dinamismo en el desarrollo de las empresas digitales? Pero yo ahí ya no me meto. Quizá por un exceso de regulación, no lo sé. Pero, repito, Estados Unidos se descolgó diciendo que lo habían pensado mejor. Esto es un intento clarísimo de bloqueo de cualquier iniciativa que ponga unas reglas en un campo en el que no existen y que, por tanto, significa un nivel impositivo mucho menor. Y ante esto, los países están reaccionando. Y entonces ya, digamos, la conveniencia o no de crear una tasa, un impuesto, me corrijo a mí misma, un impuesto sobre determinados servicios digitales me parece hasta un cierto punto lógica. Otra cosa, y seguiremos hablando de esto con Javier, otra cosa es cómo se diseña este impuesto. Pero el rechazo, la ciudadanía, y no hay que ser demagógico en esto de que evaden impuestos, no evaden nada. Esto hay que dejárselo muy claro a la gente, porque las empresas digitales no evaden impuestos, simplemente no hay reglas para saber cómo se han de grabar. Y ya te cedo la palabra, que he hablado bastante. Bueno, muchas gracias a los dos por esta introducción. A mí, Estela, me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que está en el ideario colectivo, que estas empresas, sobre todo las GAFA, ¿no? Las Google, Amazon, Facebook y Alibaba y todas estas, generan ingentes cantidades de beneficios. Y entonces me ha llamado mucho la atención tu afirmación de decir que la recaudación no va a ser tan inmensa como pensábamos. Y dejo esa primera reflexión como para poder ahora, si os parece, discutirla. Y otra segunda.
parece evidente, por lo que tú has contado y por lo que ya más o menos sabíamos, que Estados Unidos, bueno, pues está realmente capturado un poco porque la mayoría de estas grandes corporaciones son americanas. ¿Es posible elaborar, diseñar una política tributaria sin Estados Unidos en esta cuestión? Es decir, ¿es posible que, como lo está haciendo, por ejemplo, la Unión Europea en el caso de la transición energética o la descarbonización de la economía, se pueda convertir como en la Juana de Arco de esto, ir sola adelante, o esto realmente no tiene sentido? Esas son las dos cuestiones que a mí me gustaría que ahora un poco elaborarais sobre eso, y por supuesto, Javier, puedes entrar y abrir los temas que tú quieras, por supuesto. Sí, contestando a las dos preguntas y empezando por la primera, partiendo de la reflexión que creo que acertadamente hacía Estela, de que esto tampoco se va a traducir en un gran incremento de la recaudación. La recaudación en realidad no es más que una excusa de corto plazo, es decir, al fin y al cabo estamos ante estados que tienen necesidades financieras crecientes, donde evidentemente la pandemia pues, ha acelerado todavía más la captación de recursos, tanto sea en el mercado como por ejemplo en el caso de España, donde tenemos que emitir, ya se han emitido casi el 80% de los 293.000 millones de euros brutos en deuda, y lógicamente afrontando una caída de la recaudación total de casi el 20%, o sea, y desplomes todavía mayores en los principales impuestos, como es el caso del impuesto de la renta o en el caso del IVA, pues lógicamente cualquier excusa es buena para poder no solo crear nuevos impuestos, sino reforzar los ya existentes. Con lo cual, la cuestión de la recaudación, o sea, variable de debate, yo la sacaría fuera del contexto real de la fiscalidad digital. Es decir, la recaudación es casi más la excusa que realmente un argumento sólido para poder establecer nuevos pilares en materia tributaria y, por supuesto, pues que se redibuje el panorama de los impuestos de los que más recaudan, de los que más necesidad hay en cada país, ¿no? Entonces, yo iría un poquito un paso hacia arriba, que es estamos abordando una nueva realidad, que era lo que comentaba Estela al principio de su intervención, una nueva realidad que es el proceso de digitalización, y muy especialmente en un contexto geopolítico especialmente adverso para la Unión Europea, porque no ha habido una postura clara en los años anteriores y, por tanto, no se ha podido coger la suficiente fortaleza en los argumentos y, desde luego, en la acción exterior frente a Estados Unidos y frente a China. Y entonces, tanto en ese contexto como en ese cambio de fondo, queremos abordarlo con herramientas del pasado. Y en este sentido, la formulación que se está haciendo de los impuestos, del impuesto digital, concretamente de determinados servicios digitales, es una formulación del pasado, hecha con herramientas del pasado y además con una concepción dentro del marco fiscal del pasado. Con lo cual, estamos ante un triple error, el cual lo único que hace es ponzoñar más, permitidme la expresión, el debate. O sea, más que intentar poner soluciones encima de la mesa, lo que hacemos es ir unos cuantos pasos más hacia atrás, porque además eso ahonda las diferencias y la polémica entre los Estados miembros de la Unión Europea. Probablemente a día de hoy sea todavía más complejo un acuerdo en materia fiscal después del último Consejo Europeo que terminó el día 21 de julio, lo que lo era en la propuesta directiva hace 2 años. Porque en este momento los países, aquellos que han construido sistemas fiscales y que además potencian la recaudación y, por tanto, que se grave las actividades económicas por el lado de la imposición indirecta frente a los que lo hacemos por el lado de la imposición directa, ahora mismo es imposible o prácticamente imposible llegar a un acuerdo de corto plazo para adoptar este tipo de soluciones, porque además, si nos fijamos un poco en el diseño en el caso concreto de España de este impuesto nuestro es
un Frankenstein bastante complejo de abordar, es una mezcla de imposición indirecta, a un tipo sobre las ventas de unos determinados bienes servicios digitales, pero al mismo tiempo es un impuesto directo porque se dice a quién se le va, a qué tipo de empresas y a qué tipo de sujetos se les va a imponer. Con lo cual, esto es un auténtico disparate en el más puro sentido económico. Entonces, como estamos embarrando más el debate de lo que queremos clarificar, yo por eso primero, plantearía los temas de fondo que ni la Comisión Europea, ni incluso en el rango OCDE tímidamente se ha sacado, que es establecer las bases de un nuevo sistema fiscal dentro del marco de la digitalización de las economías. Es decir, tenemos que saber, en primer lugar, si vamos hacia una predominancia de los impuestos indirectos frente a los impuestos directos. Es decir, porque eso es muy importante a la hora de decidir si lo que hacemos es gravar el hecho imponible en el origen, es decir, donde se presta el servicio, o en el país donde se genera, o el intermediario que está en esa transacción, o el consumidor final. Entonces, en ese sentido, cosas tan elementales y que, por supuesto, Estela nos puede hablar mejor de ello, cuestiones elementales de los principios fiscales aún hoy no están suficientemente aclaradas, y lo que es peor, hay criterios dispares tanto a nivel OCDE, pero también a nivel Unión Europea. Es decir, hay países que optan por una simplificación tributaria que va mucho más allá de lo que han hecho otros, donde se dice, nosotros queremos un marco de impuestos indirectos y, por tanto, un marco donde la transacción es la que paga ese impuesto y, por tanto, como los economistas sabemos, la fiscalidad sobre el consumo es una fiscalidad neutral a la economía a medio y largo plazo, porque lo que se hace es internalizar en el sistema de precios la cuantía del impuesto. Y además es algo transparente, es algo simétrico, es decir, las partes saben a qué se atienen. Sin embargo, si en vez de ese camino optamos por el camino de la fiscalidad directa, y por tanto somos como España, donde el 64,8% de la recaudación es en impuestos directos frente a los impuestos indirectos, pues entonces tenemos que plantear otra cosa distinta. Pero ya sabemos que esa cosa distinta muy probablemente nos ponga en una situación competitiva mayor desventaja con respecto a Estados Unidos, con respecto a Canadá, con respecto a otros países, por supuesto Reino Unido, que están planteando cosas distintas. Entonces, yo creo que aquí la cuestión central es dirimir desde la base en qué nuevas herramientas, en qué nuevos instrumentos hay que fundamentar la fiscalidad en la era digital. Lógicamente, la política tributaria, como siempre ocurre, puede generar incentivos y desincentivos a la actividad económica, ¿no? Y a la generación de empleo, a la inversión, etcétera. Entonces, en este sentido, es muy probable que un marco de imposición indirecta, es decir, donde reforcemos la imposición indirecta, sea más beneficiosa. En el caso, primero, para generar un marco armónico a nivel europeo, es decir, ya sabemos que en Europa una de las cosas que relativamente han funcionado bien en los últimos 25 o 30 años ha sido el IVA intracomunitario y, por tanto, pues, la forma de poder liquidar las transacciones y de poder intercambiar en una zona de libre comercio, y, por tanto, pues, podría tener sentido abordarlo de esa manera. Y, en cualquier caso, a nivel país, las urgencias del presente, las urgencias del corto plazo en materia de recaudación no deberían distorsionarnos los objetivos a medio plazo, porque dicen, bueno, ¿qué es mejor? Que la ministra de Hacienda dirá que es mejor que recaude ella que recaude Bruselas. Eso es evidente, pero eso es poner por delante los intereses cortoplacistas sobre un juego en el cual ya hemos entrado, que es de suma negativa para los países que se colocan en una posición pues totalmente distorsionante del debate a nivel europeo, y de esa manera pues nunca llegaremos a un buen puerto y a una buena solución para todos. Estela.
Sí, vamos a ver, es que Javier, has introducido tantos temas a la vez que va a ser imposible que los debatamos ni la mitad. A mí no me daba tiempo a tomar nota, pero vamos a ir digamos, separándolos, ¿no? Para aclarar un poco. El debate impuestos directos e indirectos es un debate que está ahí. El problema es que es un debate que, como tantos otros, al hacerse más o menos general, se está, como diría yo, se está viciando. Es decir, normalmente se dice los impuestos indirectos son regresivos. Bueno, esto lo he oído yo. Sí, pero esto se dice en tertulias y se dicen estas cosas por personas que quizá, bueno, no tienen los conocimientos necesarios. Acabo de leer, me parece que es del Instituto Fiscal Studies inglés, un estudio, el más comprensivo hasta la fecha, que concluye que no, que la imposición indirecta no es regresiva, siempre y cuando se tengan en cuenta y se cubran las necesidades mínimas de un sector de la población que puede quedar desprotegido. Pero bueno, aparte de esto, y que realmente tienes razón, el impuesto que se propone es un impuesto que ni es directo ni es indirecto, aunque en el proyecto de ley se dice que es indirecto, una cosa muy rara y además, evidentemente, lo que es cierto es que no queda cubierto por los convenios de doble imposición. El problema realmente es un problema que tiene la Unión. Volviendo a tu pregunta, Miguel, yo diría, ¿es posible llegar a alguna solución sin el consenso de Estados Unidos? Vamos a ver. Pacífica no, porque los Estados Unidos ya sabemos qué actitud están adoptando, una actitud tremendamente proteccionista, una actitud, bueno, que a lo mejor a ellos les gusta, yo no voy a decir que no, pero lo que pasa es que la Unión Europea podría intentar, por ejemplo, ahora se me ha ocurrido, refinar la propuesta de directiva que hizo sobre el Digital Service Tax, refinarla de manera que al menos todos los estados de la Unión Europea que están adoptando cada uno por su cuenta lo que llamamos la tasa Google, pero que no son siempre las mismas. O sea, cada uno tiene un hecho imponible ligeramente diferenciado y no siempre tan claro, unos con unos tipos más altos, con unos límites más altos o más bajos. Al menos decir, bueno, pues para todos los países de la Unión que quieran realmente hacer esto para aumentar su recaudación. Yo es que ahora estaba mirando papeles y los ingleses, que son bastante realistas, olvidémonos de la situación actual inglesa, que es un poco, pero los que realmente estudian las leyes y tienen una cabeza muy clara, prevén para este ejercicio unos ingresos de 70 millones de libras. Como vemos, tú decías, la recaudación será muy alta, será progresiva. También es cierto una cosa, con la pandemia, digamos, los servicios digitales han aumentado. Los únicos sectores que se han visto favorecidos han sido todos aquellos que tenían un componente digital, hasta los que venden tablets. Por tanto, es de prever que cuanto más tiempo además sigamos así, más puede crecer el volumen. Entonces, lo ideal sería decir, bueno, pues todos estos países, porque cada vez hay más, ya España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, creo que la República Checa también, Bélgica, creo que hay varios países que se están sumando. Pues al menos sumémonos todos de una manera parecida. Refinemos lo que es el hecho imponible, refinémoslo. En este sentido, para mí, el mejor impuesto que se ha diseñado de todos estos que quieren implementarlo, bueno, de hecho en Reino Unido ya se ha votado, es el sistema inglés. Yo creo que es el que está mejor formulado. Además, contiene una salvaguardia o puerto seguro para evitar que empresas que están perdiendo tengan que pagar. Y les ofrece un sistema alternativo de cálculo sobre el beneficio, no sobre los ingresos, que ese es el principal problema. Que cualquier impuesto tiene que gravar un beneficio, no un ingreso. Entonces, otra cosa que se podría hacer, digo yo, sería intentar, esto es muy difícil, también es un proceso, un proyecto, que es las directivas en materia fiscal, aprobarlas por mayoría y no por mayoría absoluta, no por unanimidad, como es en este momento. La Unión Europea hace un año y medio tuvo una pequeña iniciativa, pero se ha ahogado ahí. Pero al menos una cierta coordinación. A nivel internacional, sin Estados Unidos y sin China es imposible,
porque además ellos seguro, por lo menos Estados Unidos, se vengarán con aranceles, a no ser que si todo el mundo o una gran mayoría realmente se pone de acuerdo en un sistema de gravamen de las grandes empresas que son los estadounidenses. Bueno, no es que se vaya contra las empresas estadounidenses, es que coincide que las grandes empresas son de allá, alguna china, bueno, por la suerte que tienen, pero al menos sí que creo como ciudadana, ya no hablo como fiscalista, como ciudadana, que tiene que haber un mejor reparto. Teniendo en cuenta que además el gravamen en Estados Unidos durante años estas empresas lo han evitado. Es decir, no es que no se haya gravado en el lugar del consumidor, es que han tenido un nivel de beneficios con muy poco gravamen. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, por supuesto. Mira, me llega una pregunta, porque estamos hablando mucho de hechos imponibles, ¿no? Y claro, y estamos hablando al mismo tiempo de que cuando se habla de economía digital metemos todo en el mismo saco, ¿no? Entonces, realmente la pregunta venía a decir, pero ¿cuál es el hecho imponible que puede hacer diferente esta economía tradicional de la economía digital? Tú hablabas, que también he tomado nota de, en aquellos casos en los que los usuarios aportan valor. Esto me parece muy importante, porque eso sí que puede ser una frontera importante. Y preguntan, ¿hay solo un hecho imponible a gravar? ¿O podemos grabar más hechos imponibles? ¿O ese es el error que estamos tal? Y luego Javier, que sabe mucho más que yo, me corregirá, me enmendará la plana. A ver, hay, por ejemplo, es que hay varios hechos imponibles, como he dicho yo, habría que distinguir. Amazon. ¿Amazon de qué hace? Amazon hace de comisionista. Es un marketplace. Pone en contacto a alguien que compra con alguien que vende. Que es lo que, por ejemplo, ha sucedido en esta crisis. Todos hemos ido comprando a través de Amazon. Es una pura comisión. Evidentemente, el hecho de que Amazon tenga muchos suministradores o muchos proveedores y muchos clientes importa. Pero, por ejemplo, donde importa el consumidor es en aquellos sistemas, en aquellas empresas como Facebook, donde el efecto se multiplica. Y Facebook no vende nada, ni intermedia, solamente es una plataforma de conexión social. Es simplemente eso. Pero ¿qué ocurre? Cuantos más usuarios tenga la publicidad que Facebook mete, yo no tengo Facebook, o sea que tampoco puedo decir cómo la he visto, sí que tengo Google, claro, recurro a él, esa publicidad se multiplica. Esto es otro aspecto. Y el último aspecto, en mi opinión, que es muy importante, y me gustaría que Javier, que sabe mucho más que yo, hablara de él, es la obtención de datos de los consumidores para hacer un marketing dirigido. Es decir, cuando tú publicas en una revista un anuncio de, yo qué sé, de cualquier cosa, de un coche, tú no sabes a quién le va a llegar eso. Bueno, tienes una ligera idea de a quién va dirigida esa revista, etcétera. Pero no es un marketing tan dirigido como el que pueda ofrecer Google o empresas equivalentes, porque saben que tú has estado buscando determinadas mercancías o determinados datos. Entonces, esos datos, por los cuales habría que hablar mucho, son los que aportan el valor. Javier, ahora tú corrígeme. No, o sea, yo creo que para contestar a la pregunta de Miguel, de la persona que nos ha dirigido esta pregunta, el hecho diferencial es el data, única y exclusivamente. El data y su cadena de valor. Y por tanto, en su cadena de valor hay diferentes negocios, hay diferentes formas de generar un valor añadido. Cuando hablas de data, entiendo que estás hablando de los datos personales que volcamos en esas plataformas. De todo tipo, es decir, datos personales, datos profesionales, datos industriales, datos propiedad intelectual, es decir, estamos hablando de todo lo que es el negocio de los datos. Entonces, en ese sentido, el data... como varios autores han hablado del data como el cuarto factor de producción de la economía. Es decir, es uno, igual que tenemos la tierra, el trabajo y el capital, y tenemos el capital humano, lógicamente, también tenemos el data, ¿no?
Entonces, en este sentido, la cuestión de la cadena de valor la podemos segmentar de muchas maneras. Diferentes partes, precisamente cuando troceamos la cadena de valor, que es lo que hace este tipo de planteamientos fiscales, estamos cometiendo un grave error, porque lo que estamos haciendo es coger a unos y excluir a otros. Es decir, por ejemplo, en la propuesta de los impuestos que en este momento están o en trámite o están encima de la mesa, la mayor parte se restringen a unas pocas áreas del modelo de negocio. Son muy importantes, obviamente, la publicidad online, el hacer de marketplace, etcétera, etcétera, pero hay otros muchos negocios de la cadena de valor del data que no están contemplados. Entonces, lo que estamos haciendo ya es partir de una discriminación de base. De hecho, la primera discriminación es entre el servicio, el bien online y el bien offline. Es decir, en muchas partes o en muchos elementos del mercado, el consumidor, para no tener que pagar el impuesto, lo que hará será volver de nuevo a consumir un bien offline frente a un bien online, si tiene capacidad de sustitución el uno del otro, ¿no? Entonces, toda la cadena de valor del data es el objetivo, no tanto el objetivo de los nuevos impuestos, sino que es el factor que tenemos que incorporar al nuevo modelo fiscal. Es decir, igual que tenemos impuestos sobre la tierra, sobre el patrimonio, es lo que ha sido toda la vida la imposición sobre los bienes inmuebles. Al igual que tenemos una imposición sobre el trabajo, que son las cotizaciones a la seguridad social, el impuesto sobre la renta, etc. Igual que tenemos una imposición sobre el capital, los impuestos al ahorro, el impuesto al patrimonio, etcétera, etcétera, también tiene que existir una fiscalidad en data, es decir, al mismo nivel que el resto de los factores productivos. En este sentido, contemplarlo, o sea, de abajo a arriba, es decir, hacer un proceso en el cual integremos a todas las partes de la cadena de valor y sobre todo lo hagamos desde un punto de vista, como comentaba Estela, refinado del hecho imponible, es decir, intentar ser lo más pulcros posibles y sobre todo hacerlo de la manera más transparente y más sencilla. Y en este momento, una liquidación como se hace de los impuestos indirectos o de los impuestos especiales en aduanas y en general, como la mayor parte son transacciones internacionales, nos garantiza que ese impuesto, ese coste, se internalice en la cadena de valor y, por tanto, termine siendo neutral en la economía. Entonces, ese es el objetivo fundamental. Y entonces, en eso salen ganando, por supuesto, todos los negocios y la cadena de valor digital, pero sale ganando los consumidores, las empresas y también la administración pública, porque de alguna manera u otra obtendrá una cierta recaudación. Me preguntan, más desde el punto de vista geopolítico, estamos hablando mucho de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero me preguntan qué papel juega China en todo esto, porque claro, China es bueno, no hace falta hablar de las dimensiones de China, pero también es verdad que todo esto, afrontamos este debate de la fiscalidad digital cuando en paralelo estamos viendo pues las restricciones que está de alguna forma imponiendo Trump, o la administración Trump a Huawei, o sea, las dudas que hay realmente sobre la voluntad de China de, bueno, pues de tener un approach, digamos, ecuánime con estas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué papel juega China en todo esto? Incluso si llegáramos a un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿necesitaríamos también tener a China? Es decir, es la pregunta. Si me permites, brevemente, sobre la cuestión china, hay dos desventajas de fondo enormes, ¿vale? Porque hablamos mucho, como tú muy bien dices, Miguel, de Estados Unidos y digamos, de la presencia de grandes plataformas y compañías americanas en Europa, pero hablamos muy poco de China. China tiene dos desventajas importantes para Europa. La primera es la cuestión fiscal, es decir, lo mismo que estamos diciendo en el caso de Estados Unidos, lo decimos igualmente con China, donde una armonización o donde un cierto
incluso casi os diría de convenio de doble imposición, por decirlo de alguna manera, es todavía más complejo, es un sistema mucho más complejo de abordar para que haya unas mismas reglas para todos en el mercado digital europeo. Precisamente ahí es donde justo en estos días la Comisión Europea está en las conversaciones con la alta diplomacia china para intentar renovar los acuerdos estratégicos, la agenda estratégica a partir del año 2021. O sea, estamos en el momento de negociación. Pero hay un elemento que es más importante aún, al cual le damos poca importancia, y la tiene y mucha, pero no solo con respecto solo a China, sino especialmente en Europa, que es la distorsión que provocan las compañías participadas por el Estado. Es decir, el debate del data en Europa y, consecuentemente, de la fiscalidad del data en Europa tiene que partir de, ya hemos comentado unas cuantas bases, ahora podemos añadir otra, que es, bien, de quiénes son los propietarios, quiénes son los dueños de estas compañías, o quiénes son los dueños de estos fondos o de estos agentes, ¿no?, que están protagonizando el proceso de digitalización en Europa. Y nos encontramos con que una buena parte de las compañías son participadas por el Estado, pero no porcentajes como por ejemplo pasa en las compañías españolas, donde, bueno, en las cotizadas como mucho son porcentajes del 5% o cosas de ese tipo, donde todavía el Estado está presente en el accionariado. No, estamos hablando de participaciones de más del 20%. A los estándares internacionales lo que consideramos, como además también llaman en China, las State-Owned Enterprises. Estamos hablando de las empresas públicas, no solo que tienen un porcentaje de participación del Estado, sino que en su gestión, en su control, interviene de una forma directa el sector público de cada país. Entonces, en este sentido, la mayor distorsión en el caso chino, incluso más allá de la fiscalidad, es que la mayor parte de las compañías chinas son compañías públicas. Y además compañías públicas que consiguen financiación de una manera facilísima y, por tanto, su potencia financiera a la hora de abordar cosas como, por ejemplo, la inversión en la instalación del 5G en Europa o la inteligencia artificial o cualquiera o por supuesto un mercado único digital, que por cierto todavía no lo tenemos en Europa y habría que hablar de él. Eso, evidentemente, quien tiene la potencia financiera es quien puede hacerlo. En este caso son las compañías chinas. Pero es que en Europa, y después de la pandemia todavía más, estamos rompiendo el mercado único europeo en la materia de ayudas de Estado. Porque la fiscalidad es hablar de lo que uno contribuye al Estado para sufragar sus gastos. Bien, pero también hablemos de los beneficios fiscales, o en este caso de los beneficios indirectos que percibe una compañía por estar participada por el Estado. ¿Y qué nos encontramos ahí? Nos encontramos con que muchas de las compañías alemanas, francesas, italianas, holandesas, tienen una alta participación pública, con lo cual nos está distorsionando doblemente esta cuestión, y eso mismo, hablamos sobre China. De hecho, hay en este momento abierto un periodo de consulta en la Comisión Europea una comunicación sobre cómo neutralizar las ayudas de Estado que reciben las compañías extracomunitarias, las empresas extracomunitarias. También tendríamos que hacerlo dentro de Europa. Porque si no lo hacemos dentro de Europa, ¿España cómo puede competir digitalmente con Francia, con Alemania o con Italia? No puede. No puede. Es decir, sencillamente en los grandes capítulos no puede. Con lo cual, no solo hablemos de las compañías chinas, que es muy importante y su principal rasgo es el de su titularidad pública, sino también que están también compañías europeas relevantes en ello. Yo quisiera añadir, si me permites, otra cuestión referente a China, que en el ámbito de la fiscalidad se produce en todos, pero en el ámbito de la fiscalidad es uno de los motivos por el que hablamos poco, y es la falta total de transparencia. Es decir, China no comunica. Nosotros no somos capaces de coger, bueno, primero,
no estamos en una democracia. Económicamente es un país capitalista, pero políticamente no. Con lo cual, los debates parlamentarios que pueda haber en cualquiera de nuestros países o en los Estados Unidos ni siquiera deben ser debates y además, aunque los hubiera, no tenemos acceso a ellos. Pero es que además en cualquier foro internacional, IFA, OCDE, yo jamás oigo a los chinos hablar. Ellos escuchan mucho, pero se pronuncian muy pocas veces. Ellos van por la vía de los hechos, ellos no te explican, quizá a nivel de las altas conversaciones sí, pero a nivel de lo que es el debate público, no sabemos ni qué piensan. Esto también es uno de los motivos por el que hablamos de Estados Unidos y no de China. Claro, no sabemos nada de ellos, ¿no? Sabemos muy poco. Bueno, como entramos ya un poco en la recta más o menos final de tal, y tengo algunas preguntas, pero sí que hay una que podría hacer un poco de conclusión del coloquio, y es realmente cuál, en vuestra opinión, debe ser el objetivo de la fiscalidad en esta era digital. Es decir, evidentemente uno pone un impuesto para recaudar, ¿no? Porque cualquier impuesto distorsiona el comportamiento de los agentes económicos que tendrían en ausencia de ese impuesto. Pero nos encontramos con que la Unión Europea, pues no tenemos ninguno de los GAFA, no tenemos ni Google, ni Amazon, ni lo más grande que tenemos, corrígeme si me equivoco, es Spotify. Yo creo que no hay otra más grande que esta, no lo sé. Pero, ISAP, sí. Pero, ¿cuál debería ser el objetivo de esta imposición? Porque el tufillo un poco que hay en el aire es: estos ganan mucho dinero y nosotros nos tenemos que llevar una parte de esa tarta. Pero realmente podemos caer en el error de parar la innovación, de parar el proceso de digitalización, y que incluso la Unión Europea quede descabalgada de esa carrera. O sea, ¿cuál en vuestra opinión debería ser el objetivo de crear una nueva imposición fiscal, como tú decías, un nuevo marco fiscal en este contexto? Desde luego, yo creo que lo fundamental en la creación del nuevo marco fiscal es, igual que estamos incorporando nuevas reglas monetarias, nuevas reglas de competencia, nuevas reglas en materia laboral o en materia de pensiones o en todos los aspectos de la política económica, una que no puede quedarse fuera en una nueva economía es la fiscalidad. Es decir, es uno de los elementos, ¿no? Uno de los ámbitos donde no se puede quedar fuera. Entonces, bien planteadas, es decir, si esto estuviera bien planteado desde el inicio, lógicamente hubiera generado un debate enorme, por ejemplo, el que estamos haciendo entre nosotros esta mañana, pero también a nivel institucional y además en la academia, en fin, en todos los estamentos de la sociedad civil y, por supuesto, de la política y de la economía, para generar las bases de cómo se tiene, como si tuviésemos que hacer una reforma constitucional. Igual que estamos hablando de una carta de derechos digitales, que es la que en este momento el Ministerio de Economía en España está planteando. Igual que hablaríamos de una constitución digital a nivel europeo, es decir, estamos hablando de los grandes cambios de fondo en los cuales lo único que hemos hecho ha sido meterlos en un asunto, o sea, crear una herramienta que no es de este momento, que tampoco resuelve los problemas y que encima nos perjudica más que nos beneficia. Entonces, en este sentido, se han hecho mal las cosas desde ese punto de vista conceptual, y también os digo, y creo sinceramente que esto es así, pero corregidme si me equivoco, cualquiera de los espectadores de este debate, eso también se hace por simplicidad y por facilidad, dado el ciclo electoral. Es decir, los ciclos políticos se acortan cada vez más, la inestabilidad institucional en muchos países es muy evidente y obviamente la necesidad de recaudación es creciente, y más aún pues desde marzo. Entonces, hay que optar por las vías más fáciles. Las vías más fáciles cuando uno hace una ley, que es colocar disposiciones transitorias adicionales, ni siquiera enmendar el articulado, sino el articulado es uno. Luego nos vamos a las disposiciones finales y nos encontramos de todo. Aquello que decía, creo que era Napoleón, de usted haga la ley, a mí deme los reglamentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más sencillo
tomar decisiones de este tipo. En general, en la fiscalidad cotidiana esto está pasando. El plano lo puede contar mucho mejor. Es decir, es más fácil que haya 25.000 exenciones de impuestos, bonificaciones, donde haya una tasa verde por un lado, haya otra sobre los plásticos por otro, haya otra en las transacciones financieras. Es lo más sencillo, recargos en el IRPF, o sea, es lo sencillo, porque lo complejo, eso exigirá un trabajo de años y un trabajo de cabezas, digamos, amuebladas en este sentido, es replantear las bases del sistema fiscal para que, igual que pasa con la tierra, con el trabajo y con el capital, el data también forme parte de la fiscalidad y de esa manera se pueda ordenar la economía, no ya del futuro, sino que ya lo tenemos en el presente. Yo concuerdo completamente con todo lo que has dicho. El problema, y creemos en la asociación, hasta ahora lo que he dado han sido mis opiniones personales, no los de la asociación que represento, porque puede haber diferentes intereses. Pero en lo que sí estamos todos de acuerdo es que es necesario replantear el sistema tributario español, darle un sentido, unificarlo. Lo que pasa es que ahora no es el momento, quizá. Como decía aquel, en momentos de turbulencias, mejor no hacer mudanzas. Entonces, quizá no es el momento. Quizá ahora es el momento de intentar que la economía no se hunda, concretamente la española, la europea también está mal, pero en fin, la española está peor. Tapar agujeros. Si de aquí se puede sacar algo, pues yo quizá creo que se podría mejorar mucho la ley, pero bueno, si algo se puede sacar de ahí, y cuando las cosas hayan vuelto un poco a su cauce, entonces replantearnos un sistema fiscal con cara y ojos. Y sobre todo un sistema fiscal que no tengas 12.500 leyes que mirar. Por ejemplo, yo ayer estaba viendo unas propuestas que estamos haciendo a la implementación de unas directivas en materia del IVA. La ley del IVA se tendría ya que actualizar, porque ya es que es del año 92. Llega un momento en que ya, para saber dónde estás, tienes que coger varias leyes a la vez, a veces discordantes entre sí, y eso es desesperante. Es decir, hay que ir a una fiscalidad más pensada y, en la medida de lo posible, ya sé que es demasiado pedir, pero en la medida de lo posible, más clara y más simplificada. Una última pregunta. No es una reflexión que yo siempre, bueno, la tengo ahí en la cabeza de hace mucho tiempo y me retumba, pero me ha entrado una pregunta que tiene que ver con las pensiones y creo que lo puedo unir. Se habla por ahí y se ha hablado de es que Google y todos estos, es que estos nos tenían que pagar las pensiones. Entonces, bueno, eso se queda ahí en el aire y tal. Pero realmente siempre he tenido una reflexión y es... las pensiones realmente, bueno, en su origen se crearon como una paga para la pobreza, ¿no? Cuando la gente pues, se jubilaba, pues como digamos, la esperanza de vida era muy corta, pues realmente se pagaba, digamos, un poco un nivel de pobreza y demás, pero realmente las pensiones siempre han tenido como detrás el que el trabajador era monopolista de su trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, tú, como monopolista de tu trabajo, generabas como unos derechos futuros. Ahora, es cierto que los usuarios de la economía digital somos en cierto modo monopolistas de nuestros datos también y que esos datos son, digamos, elementos de actividad y de beneficio económico para otras personas. ¿Está suficientemente estudiado o explotado esto? Es decir, ¿realmente podríamos beneficiarnos personalmente los individuos de esa utilización de los datos que hacen? Porque ahora mismo los entregamos gratis a cambio de servicios que no sabemos lo que cuestan, ¿no? No sé, lo dejo ahí en el aire. ¿Tenéis alguna reflexión al respecto? De forma muy breve, esta cuestión de la ligación con las pensiones también fue provocada por el primer gobierno Sánchez, diciendo que el impuesto, lo que serviría, o sea, la recaudación por el impuesto digital serviría para cubrir una parte del déficit de la seguridad social, cosa que era también un disparate monumental, teniendo en cuenta que tiene que haber un principio de independencia de fuentes de financiación, en este caso una caja, como es la de la seguridad social. Entonces, si uno lo que quisiera es financiar las pensiones, lo que tiene que hacer es
lo que tiene que hacer es, si quiere, subir las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿no? Entonces, en ese sentido, o incluir una imposición sobre los salarios que pueda formar parte de esto. Entonces, simplemente me voy a referir a un punto de debate que ha sido más académico que profesional, pero que tiene bastante sentido, que es el asunto de si los robots deben pagar impuestos. Cuando hablamos de la fiscalidad digital, si los robots deben pagar impuestos. Entonces, ese razonamiento parte de la idea que decíamos al principio de que no sabemos hacia dónde vamos. Si vamos hacia una economía donde de la tarta de la recaudación el grueso será vía impuestos indirectos o será vía impuestos directos. Si pensamos que tiene que ir vía impuestos directos, entonces lo que estaremos pensando es que las personas, por su monopolio de la fuerza laboral o bien por su monopolio intelectual del capital humano, son los que contribuyen, los que pagan los impuestos por ello. Y entonces, de la misma forma equivalente, tendría que ser el robot, si el robot es el que sustituye a esa mano de obra, ¿no? Entonces, ese debate y esa cuestión concreta va hacia eso, es decir, aquellos que piensan que el modelo fiscal tiene que seguir descansando en los impuestos directos frente a los impuestos indirectos. Sigo pensando que creo que es mejor que descanse sobre los impuestos indirectos que sobre los impuestos directos. En otra ocasión, Miguel, si te parece, y Estela, hablaremos de si son regresivos o no, que ese es un tema de mucha controversia. En el caso de España, tal y conforme yo lo he estudiado, y por los tipos reducidos y por la composición de la cesta de la compra de las rentas más bajas en este país, al final nosotros estudiamos en FAES que el IVA podría llegar a ser hasta o neutral o hasta un poco progresivo, ¿no? Sí, Por los tipos reducidos, e insisto, y por la composición de la cesta de la compra de las rentas más bajas. Pero efectivamente es arena de otro costal y lo hablaremos, pero es un tema muy, muy, muy interesante porque efectivamente todo apunta a que el IVA los impuestos indirectos son mucho más eficientes a la hora de la recaudación de lo que son los impuestos directos, y a los hechos me remito en España, ¿no? Y demás. Bueno, pues son las 12 menos 3 minutos. Por ahora no tengo ya más preguntas. A mí simplemente me gustaría agradeceros de nuevo este fantástico coloquio en el que, bueno, yo que soy un poco friki, pero yo me lo he pasado genial. ¿Sabes? O sea, ¿qué tal? Es muy friki. Sí, yo me lo he pasado genial y espero que también todos los asistentes que nos están viendo ahora también hayan podido disfrutar y sobre todo hayamos podido arrojar un poco de luz sobre un debate en el que, a mi entender, existe demasiada bruma todavía. Tenemos que despejar esa bruma y sobre todo, pues eso, basarnos mucho en expertos y dejarnos de tanto politiqueo y más de asuntos técnicos. Muchas gracias, Estela. En materia económica no hay que escucharles. No. Hay que dejar a los que saben. Hay que hablarles, otra cosa es que te escuchen ellos. Bueno, exactamente. Bueno, Estela, mil gracias de nuevo por participar con nosotros. Javier, mil gracias de nuevo y ojalá, y sé que Activismo, pues ahí estáis trabajando muy duro también como lo hacemos en FAES para defender las ideas de la libertad económica y de la libertad en general. Y bueno, os emplazo para futuras citas porque da gusto hablar con vosotros. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias, un abrazo.